Buenas noches a todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la última noche de nuestra clase sobre vidas balanceadas basados en prioridades. Ha sido realmente una bendición para todos y esperamos que disfruten esta clase con el pastor Pablo Tremba. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy en esta última reunión alrededor del tema viviendo como sabios o viviendo una vida balanceada, siguiendo un cierto orden de prioridades para poder equilibrar nuestra vida y darle un rumbo sano y que podamos minimizar aquellas fuentes de estrés, de tensión en nuestra vida y no solo para que nosotros podamos estar viviendo en paz, sino para también hacernos aptos para la obra del ministerio, ser efectivos, poder correr la carrera de tal manera que lleguemos bien al final. Y hemos sugerido en este contexto y en esta conferencia 5 puntos y en el orden respectivo. Primero, la relación con Dios. Debemos estar cuidando nuestra relación con Dios como cosa primaria, como lo más importante de nuestra vida. Mateo 6:33 dice, más primeramente buscar las cosas del reino de Dios y su justicia, y el resto pues se les será añadido. Hay algo que tenemos que buscar primeramente, y Jesús también, cuando él fue preguntado que cuál es el mandamiento más grande, responde diciendo que amar a Dios sobre todas las cosas es lo más importante. Claro que a la par va el amor hacia el prójimo, y en una de las reuniones que teníamos así, aparte de esta conferencia, Pastor Frank mencionaba, bueno, amar a Dios, eso también se hace a través del amor al prójimo. Y yo digo, totalmente, así lo dice la Biblia, que si lo que hacemos a uno de los pequeños de Dios, se lo hacemos a Él. Y si amamos a Dios, tenemos que también amar a nuestros hermanos. Una cosa le da la mano a la otra. Así que la primer prioridad definitivamente es que debemos cuidar, cultivar una buena relación con nuestro Dios, y de eso hablamos en la primera sesión. En la segunda sesión hablamos de lo que nosotros pues sugerimos que es la segunda cosa a la cual le debemos estar poniendo mucha atención, y es nuestra relación familiar. Primero, naturalmente, la relación de esposo-esposa cuando estamos casados, y también la relación padres-hijos, hijos-padres. Mejor dicho, todas estas relaciones hay que cuidarlas. Hablamos algo de cómo hacerlo y seguro que hay mucho más que decir acerca de ello, pero este no es el propósito de esta conferencia, hablar de todas las cosas que podemos hacer como familia y que debemos hacer para cuidar o cultivar una buen ambiente en el hogar, pero por lo menos poner sobre la mesa esta verdad que a la familia hay que darle una prioridad o una importancia grande, porque no vamos a poder ministrar, servir, impactar a nuestra comunidad si nosotros en el hogar no estamos bien. Claro que si no estamos bien con Dios, tampoco, pero tampoco vamos a poder hacerlo muy bien si estamos mal con nuestra familia. Bueno, y nosotros sugerimos que las siguientes prioridades, la tercera es mi relación con el cuerpo. Vamos a hablar de eso, y vamos también a hablar de la cuarta prioridad, mi relación con terceros. Esto habla de la relación con amigos, con la misma iglesia, con vecinos, etcétera, con la gente en general. Tenemos que estar cultivando buenas relaciones. Nos hace bien
y también eso da plataformas para poder servir a Dios y a la gente que nos está rodeando. Y finalmente vamos a mencionar el ministerio, como decir que es aquello que sobreabunda, o en otras, yo tengo en mente ese vaso que está lleno de agua, pero que ahora rebosa. Y ese rebosar en sí es el ministerio, pero el vaso está lleno con buena relación con Dios, buena relación con la familia, buena relación con mi cuerpo y buena relación con terceros. Entonces, cuando cuido eso, eso rebosa en un ministerio de impacto. Y ahora sí, la prioridad número 3, mi relación con mi cuerpo. La Biblia nos dice muy claramente que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por eso tenemos que cuidarlo. Hay algunos que dicen, no, que el cuerpo, eso, ahí podemos pecar con él, que eso de todas maneras se va a la tumba, se va a descomponer o se va a quemar o lo que sea. Y los pecados que cometo son en el cuerpo, pero no son en el espíritu. Pero eso, la Biblia no nos da para ese tipo de comentarios. La Biblia muy claramente nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, no debemos idolatrar nuestro cuerpo, pero sí tenemos que darle el cuidado respectivo. ¿Y de dónde sacamos eso? Pues de varias y muchas citas, pero aquí de Efesios, la cita que nos da como la pista para esto es Efesios 5, 28 y 29. Allí dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, y nosotros los hombres tendemos a amar nuestros cuerpos más que las mujeres. Las mujeres evitan todo tipo de espejos, ¿no es cierto? Porque cuando se ven, entonces asustan, yo no sé por qué, pero nosotros los hombres nos gusta estar delante del espejo, ¿no es cierto? Y pensamos, oh, somos tan lindos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos menos problemas, aunque eso también existe por ahí, por eso algunos se dejan quitar y poner algunas cositas en la cara o donde sea, ¿no es cierto? Pero el punto es que nosotros sí debemos, dice aquí, amar a nuestro cuerpo. Y esto no habla de idolatrarlo, pero sí de tener el cuidado responsable como Dios espera que nosotros lo estemos cuidando. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos y a través de nuestro cuerpo lo podemos hacer. En Romanos capítulo 12, voy a leer esta cita en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras traducciones dice es su servicio o su adoración espiritual. Entonces, aquí nosotros vemos que manejar el cuerpo como Dios lo quiere que lo manejemos, se torna en una expresión de adoración a Él. Así que nuestro cuerpo sí importa y lo que hacemos con él debe finalmente traer gloria y honra al Señor, entendiendo que Él vive en nosotros, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuidar de nuestro cuerpo? Aquí hay algunas sugerencias. Primero, y claro, esto es lo más lógico, bueno, parece por lo menos,
es alejándonos del pecado y de todo pecado, ya que el pecado de una u otra manera, tarde o temprano, va a destruir el cuerpo. Por ejemplo, algunos resultados del pecado y su afectación al cuerpo pueden ser enfermedades psicosomáticas, ¿no es cierto? Úlceras. Si yo me preocupo todo el tiempo, pues estoy afectando a mi cuerpo, o enfermedades venéreas, o por qué no decir, cuando comemos como locos, también estamos pecando porque no estamos tratando bien a nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer para cuidar nuestro cuerpo es alejándonos de todo pecado. Lo otro es dedicando nuestro cuerpo a Dios, como lo leíamos en Romanos 12, 1 al 2. Y también en Romanos 6, nosotros podemos leer que el apóstol Pablo dice que en un tiempo usábamos nuestros miembros, los miembros del cuerpo, para que ellos ejecutaran el pecado. Ahora, como cristianos, debemos usar nuestros miembros, ¿no es cierto? Ojos, boca, todo, las manos, los pies, los órganos sexuales, para servirle a Dios, para hacer aquello que a Él le agrada. Entonces debemos dedicar nuestro cuerpo al Señor todos los días, decir, Señor, que con este cuerpo yo pueda glorificarte a ti en este día, que cuando la gente me vea a mí, tenga que preguntarse a cuál Dios sirve. De hecho, la gente cuando nos ve viviendo una vida diferente, una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, ellos no dicen, bueno, la pregunta usual que van a hacer es, oye, ¿y usted a qué religión pertenece? ¿Por qué? Porque si yo creo en Dios, eso afecta cómo yo voy a vivir mi vida, y esa vida pues se manifiesta a través de mi cuerpo. Por eso, en vez de ir detrás del pecado, ahora yo voy a hacer lo que a Dios le agrada. Y eso honra a Dios y finalmente nos hace también bien a nosotros. Y también cuidamos nuestro cuerpo haciendo deporte sano y comiendo balanceadamente, descansando adecuadamente, recordando que el día de descanso es un mandamiento de Dios y sigue siendo válido. Es interesante que en el decálogo, en los 10 mandamientos, donde dicen no roben, no adulteren, ¿no es cierto? No codicien las cosas del otro, que amen a Dios sobre todas las cosas, etcétera. Ahí está ese mandamiento donde dice que debemos cuidar el día de descanso. Aquí no hay unos mandamientos más importantes que otros, sino aquí lo que nosotros estamos viendo es un mandamiento que Dios quiere que nosotros, como le ponemos ojalá atención a no robar o no adulterar, también le pongamos atención a este de tomar en serio el día de descanso, porque Dios sí quiere que nosotros al ministrar lo hagamos desde una posición de descanso o de encuentro con Dios. No es trabajar y después, aquí Señor, recupérame, ¿no es cierto? Levántame y ahora, oh, necesito que me dé una inyección especial, sino más bien desde la tranquilidad en Dios, como lo hizo María, salir y ahora sí servir a la gente a nuestro alrededor y servir a Dios. Entonces, pero también tenemos que admitir que a veces corremos y necesitamos llegar a un punto donde descansamos, donde cuidamos de nuestro cuerpo respectivamente. Ahora, sí, yo entiendo claramente, tenemos que cuidar nuestro
nuestra relación con Dios, nuestro espíritu. Tenemos que cuidar también nuestras emociones, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Qué permitimos que cruce por estos pensamientos, por nuestra mente? Tenemos que someter todos nuestros pensamientos a la autoridad de Cristo, a sus mandamientos, a sus valores, pero también tenemos que poner atención y cuidar nuestro cuerpo, porque Él es el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, ya comienza esta historia, y bueno, no tenemos de verdad mucho tiempo, pero yo les recomiendo que usted lea Primera de Reyes, capítulo 18 y también capítulo 19. Es aquella historia cuando Elías, en un tiempo de una crisis nacional, porque la gente, era una crisis también de sequía, era un tema, yo diría que había un problema político, había un problema social, había un problema económico, y Elías era uno de los pocos temerosos de Dios que vivía de una manera diferente. Y había en el pueblo idolatría tremenda, se adoraba a Baal, y la esposa del rey era una de las promotoras de esta idolatría, y el rey naturalmente se dejaba llevar. Él parece que pues no tenía autoridad para frenar esto. De hecho, también hasta promovía esta idolatría. Usted puede leer eso en capítulo 18. Y en un momento dado, Dios le dice a Elías, y recuerden que en Santiago nosotros escuchamos de Elías, que eso era un hombre de oración, ¿no es cierto? Y de fe, y que hizo que la tierra se secara y no lloviera por 3 y medio años, y después volvió a orar. Mejor dicho, qué Elías tan potente, ¿no es cierto? El cual nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. Pero esa historia también tiene otra parte, y es que Elías, naturalmente, en su pasión por ver las cosas de Dios avanzar, y a pesar de todas esas oposiciones, él confrontaba a la gente, y naturalmente Dios lo dirigía a orar de una y otra manera, primero para que hubiera sequía. Y claro, usted ore por sequía, y que eso lo pongan en Facebook, y seguramente al rato te van a llegar amenazas de muerte, ¿no es cierto? Y eso es muy seguro. Y entonces, ahora, no había Facebook, pero habían chismosos por todo lado. Y seguramente algunos que escucharon a Elías orando, Señor, que no llueva por 3 y medio años. Y ahí quedó, 3 y medio años sin lluvia. Imagínense un país sin lluvia, 3 y medio años. Eso no hay cosecha, hay hambre, mejor dicho, hay un desastre completo. ¿A quién le echamos la culpa, no es cierto? Elías, ¿cierto? Ese que todavía adora a Dios. Entonces, después viene Dios y le vuelve a hablar a Elías, y Elías llega pues es llamado, y Dios le dice ahora, desafía a esos profetas falsos, los de Baal, y los desafía y les dice: el Dios que envíe fuego del cielo, a ese hay que adorar. Y usted puede leer esa historia en vez de ver tantas novelas tontas. Y aquí hay sangre, aquí hay pelea, aquí hay, ¿cómo se dice?, acción. Y entonces Elías llega y, como muy seguro de su cosa, dice: ustedes oren y vean a ver cómo manda Baal fuego del cielo. Y los sacerdotes alrededor de esa ofrenda y ese altar que habían armado, corrían, hacían y deshacían, gritaban, levantaban polvo, me imagino que porque no había llovido 3 y medio años, imagínense eso, y sudaban polvo y sudor. Y como ese Baal no respondía, se cortaban, había sangre chispoteando por todo lado, y nada de fuego del cielo. Después Elías dice: ok, obviamente su Dios está dormido y no tiene interés en ustedes. Ahora, yo estoy parafraseando mucho lo que es esta historia, pero vale la pena leerla.
y después Elías construye su altar y para que nadie pueda decir que él lo hizo con alguna trampa, poniendo una bomba debajo del altar o yo no sé qué, un fuego escondido, él echa agua y agua y más agua sobre esa ofrenda, sobre esa madera, fuego, y para que nadie dude de que cuando ocurre algo de parte de Dios es poderoso. Y él no ora una oración muy impresionante, él simplemente dice, Señor, es tu turno, manda fuego, y ¡fum! Viene el fuego y quema el altar y la ofrenda totalmente. Ahora, los profetas de Baal ya se la olían que esto significaba problemas para ellos. Y Elías dice, detrás de esos falsos profetas y al otro lado los pasamos, ¿no es cierto? Y los mataron a todos esos profetas falsos de Baal. Imagínense solamente esa historia, el estrés que eso significa para Elías. Uno hoy en día dice, sí, fuego, fuego del cielo, aleluya, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y todo, pero Elías estaba en medio de todo. Aquí Dios, aquí estos falsos profetas, la reina que era toda una idólatra, bruja y todas las cosas que ya se habían dicho. Él estaba ahí en medio y él estaba orando, el Señor manda fuego y bingo, llegó el fuego y los profetas de Baal son matados. Y entonces Elías dice, bueno, ese es nuestro Dios, a él le tenemos que seguir. Y ahora uno podría esperar que hubiera un avivamiento entre el pueblo de Israel, pero nada que ver. Ahora hay amenazas contra el hombre de Dios. Y la reina llega y dice, mándale un WhatsApp a ese Elías y díganle que lo que le hizo a mis profetas, nosotros se lo vamos a hacer a él. Y en ese momento, Elías experimenta otro, otro poco más de estrés, al punto de que eso pues ya él no lo puede manejar. Y él sale corriendo a esconderse y llega a un punto de desgaste, de depresión, de desánimo, de confusión, tanto físicamente como emocionalmente. Y entonces esta historia es fantástica. A mí me gusta leerla porque es que tiene unos puntos muy interesantes. En capítulo 19, versículo 9 en adelante, aquí nosotros leemos lo siguiente. Ya una vez huyendo Elías de todas las amenazas y de todo lo que, bueno, leamos lo que es la situación de Elías. En los versículos anteriores dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, imagínense. Y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor. Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él palabra del Señor.
Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, he trabajado para Dios, he hecho tantas cosas, he vivido como Dios manda. Y después dice, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Mire aquí, una pasión por las cosas de Dios y como que una depresión o una decepción porque la gente no le respondió a él respectivamente. Y después dice que lo quieren ahora matar a espada y él se siente solo, él siente un momento de soledad. Esto es algo que hoy líderes están viviendo mucho, ¿no es cierto? Un tiempo de soledad y como de abandono y llega al punto donde uno dice, ¿sabe qué? Lo mejor es morir, morir, ¿para qué vivir más? Esto ya me desgasté totalmente para la causa y esta gente sigue igual de loca. Ahora, él no está dudando de Dios, él tampoco está poniendo a Dios en dudas, pero sí a la gente y cómo ésta responde a las cosas de Dios. Entonces después dice, versículo 11, entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Interesante que en lo poderoso, a veces nosotros creemos que en los vientos y en las tormentas y en todas esas cosas raras y extravagantes, ahí está el Señor. Y a veces es cuando nos aquietamos y nos arrodillamos o nos sentamos a los pies del Señor, cuando todo está tan callado, ahí viene Dios. ¿Sí? Porque a veces estamos tan inquietos nosotros también. Tenemos que aquietarnos para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, este encuentro con el Señor hizo algo en la vida de Elías. Después dice versículo 14, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Repite otra vez su queja. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Yahú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar, y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Interesante cómo Dios trata a este Eliseo, a este Elías que llegó a un punto muy oscuro, muy bajo en cuanto al tema de emociones, en cuanto a perspectiva, completamente desubicado el hombre. Pero interesante que Dios comienza mandándole un ángel diciéndole, ¿sabe qué? Lo primero que usted necesita es una buena comida y un buen sueño, ¿cierto? A veces la mejor consejería es no un ayuno, sino una buena comida y una buena dormida. Ahora, yo no estoy hablando en contra del ayuno. A veces cuando uno dice una cosa, la gente lee la otra, entonces es terrible. Pero bueno, aquí Elías tiene que cuidar primero de su cuerpo, descansar lo suficientemente, aquietarse internamente y luego tiene un encuentro con Dios y Dios le da nueva perspectiva y nuevas tareas a cumplir y él es capaz de hacerlas. ¿Por qué? Porque pudo tanquear, porque pudo recargar baterías en la presencia del Señor.
¿Qué hubiera pasado si Elías no hubiera descansado? ¿O qué si no hubiera tenido ese encuentro con Dios? Él posiblemente hubiera terminado con su ministerio y con su vida misma ahí. Pero Elías, gracias a Dios, ministrado por el Señor mismo, él siguió las indicaciones, comió, descansó, y cuando pudo, tuvo el encuentro con Dios y Dios lo energizó para una nueva tarea. En esta área se ven también extremos en cuanto al cuidado del cuerpo, y de estos naturalmente nos debemos cuidar. Esos extremos surgen allí donde se le da demasiada importancia al cuerpo y donde aún se llega a cultivar cierta adoración al cuerpo, y de eso no estamos hablando. Hay que vivir una vida equilibrada. Por ejemplo, hoy en día hay el bodybuilding, ¿no es cierto? Entonces, si el músculo no es, no sé cómo, entonces hay que inyectarse cosas porque uno quiere impresionar o tiene una idea de que cómo tiene que ser el cuerpo. De eso no estamos hablando. Esto ya es idolatría. Dietas extremas para adelgazar, comer cualquier cosa para engordar, no cuidar su cuerpo y muchas otras cosas. Esos llegan a tornarse más bien adoración al cuerpo y no cuidado responsable. El otro punto que es muy clave para cuidar nuestro cuerpo es lo que habíamos mencionado del decálogo, el mandamiento aquel que dice que debemos cuidar el día o guardar el día de descanso, guardar el sabato, el día de descanso. Por un lado nos recuerda que debemos poner a Dios primero, porque dependemos de Dios, pero también nos ayuda a entender que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. A todas estas partes les debemos dar el debido cuidado y también la debida atención. Por algo encontramos este mandamiento, como ya dije, en el Decálogo, pero el concepto existe desde la creación, ¿no? El Sabbat de alguna manera determina también el ritmo de la vida. Cuando Dios creó la tierra y a los humanos, todo lo hizo en 6 días y el séptimo descansó, no porque Dios necesitaba el descanso, sino porque era para ayudarnos a establecer un ritmo en nuestra vida, y es un ritmo saludable. La idea del día de descanso no comenzó con el decálogo, sino en la creación y con Dios mismo, quien descansó después de trabajo de la creación. El día de descanso fue creado para que el hombre descansara y fuera refrescado tanto espiritualmente como emocionalmente y también físicamente, y para que disfrutara de la vida, ¿cierto? El día de descanso es una señal también del pacto de Dios para con el hombre, lo dice Éxodo capítulo 31, versículo 17. ¿Y por qué no leemos ese versículo? Éxodo 37, versículo 17 dice: hizo además, Éxodo 31 es, ¿no? 37, ok, 31, 17 dice: es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Déjenme decirles una cosita. Nosotros en la iglesia cristiana celebramos 2 ordenanzas que Jesús mismo estableció y que son muy importantes para recordar la salvación nuestra en Cristo. El bautismo en agua y también la Santa Cena. Pero todas las semanas
si las vivimos en la rítmica que Dios propone y dice que debemos hacer, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando a nuestro Dios como el creador y el que establece los ritmos de la vida, el que busca también lo bueno para nosotros, ¿cierto? Y que quiere que nosotros tengamos ese tiempo para adorarle a Él, pero también para recuperar fuerzas, para enfocarnos. Entonces estamos recordando, si tenemos ese ritmo en nuestra vida, que hay un Dios al que nosotros servimos. Por eso el día de descanso tiene una importancia muy grande en nuestra vida. Si Dios dejó de trabajar un día y descansó, ¿cuánto más tenemos nosotros la necesidad de seguir ese ejemplo? En la lista de los 10 mandamientos, ya les dije, hay ese mandamiento del día de descanso y lo tenemos que poner en serio, como también a los otros mandamientos. El ejemplo de Elías ya lo mencioné y recordamos que Dios lo trató de una manera tan especial a este deprimido, desanimado, estresado, y lo primero que hizo fue darle una comida y mandarlo a dormir. Merecía eso. Y yo sé de mi propia vida que cuando he estado como al tope ahí, ¿no es cierto? En la raya donde uno ya quiere matar a alguien, ¿no es cierto? Es irritable todo el tiempo y nadie se lo aguanta a uno. A veces lo mejor es simplemente dejar todo aquello que significa trabajo o ministerio e incluir en la vida un tiempo, unos días de descanso. Ahora, yo creo personalmente que no hay que esperar hasta que la batería esté descargada. Yo creo que si nosotros de una manera rítmica establecemos cada semana ese tiempo de descanso donde dejamos todo a un lado, si nosotros establecemos eso y algunas vacaciones adicionales a cada año, nosotros nos vamos a mantener bien en nuestro enfoque, en nuestras fuerzas, en nuestra salud y podemos servir a Dios con entusiasmo. No hay que esperar hasta que nosotros ya estemos totalmente desgastados. Simplemente sigamos el orden que nosotros podemos ver en la Biblia, que Dios llama a que lo cumplamos. Entonces, eso nos ayuda mucho si mantenemos ese orden. Ahora, hoy en día hay un peligro. Con el celular uno lo mantiene prendido hasta los domingos, entonces lo whatsappean a uno o le facebookean o mensajean o como sea que usted quiera usar ahí y dañar el español. Pero entonces nos mantiene a veces atentos. Es interesante que en Alemania y también ahora aquí en Colombia y seguro que en otros países es igual, pero en Alemania el jefe no puede llamar al empleado en las horas que no son las de trabajo. Y esto hoy en día también es ley aquí. Si un jefe llama al empleado, el empleado no puede ser acusado si no contesta el teléfono del jefe. Y a mí me parece interesante esa cosa que hemos llegado a ese punto, pero yo creo que nos está diciendo algo que es bueno poder desconectarnos del trabajo para poder recuperar fuerzas y hacer mejor el trabajo. De los alemanes se dice que ellos cuando salen del trabajo dejan caer las herramientas, no llevan el computador para la casa, no llevan trabajo, se olvidan del lugar de trabajo y cuando es su tiempo es su tiempo de descanso, fines de semana es sagrado. Nosotros ahora que vivimos en Alemania, los fines de semana uno dice, ¿todavía vive este pueblo? Es interesante porque todo está tan callado y uno dice, ¿qué pasa con este pueblo? ¿No es cierto? Todo está tan callado, pero el domingo, el lunes están full en el trabajo y trabajando duro y la eficiencia es más alta que en otros países. Lo que cada uno
produce. De hecho, también en el trabajo tienen que trabajar enfocados y todo lo que es emails y también WhatsApp personales no se contestan, tienen que quedarse al lado porque están enfocados en el trabajo, pero cuando salen del trabajo olvidan y es descanso y uno los ve después del trabajo haciendo en verano su asado en el jardín, ¿no es cierto? O están paseando por el bosque o se van a la piscina, ¿no es cierto? Y están descansando. Y esto es lo que nos ayuda a mantenernos fuertes. Si un no creyente viviendo esa rítmica se aprovecha de ello, cuánto más nosotros cuando incluimos a Dios en todos esos procesos y la adoración naturalmente a Él. Dios consciente, como hemos visto, primero a Elías en el área física y después le da una palabra para que él salga adelante y vuelva a cumplir una tarea. El Jesús mismo respetó el día de descanso, aunque esa no era la percepción de los fariseos legalistas, los fariseos quienes habían interpretado mal la idea del día de descanso, desarrollaron toda una estructura de reglas complicadas y difíciles de cumplir. De hecho, eso representaba más estrés que descanso. Los fariseos no entendieron el espíritu de este mandamiento. Jesús quiere que nosotros tengamos descanso primeramente, naturalmente, en Él. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 11. Y, y voy a leerlo. Mateo capítulo 11, versículos 28 al... es Mateo y no Marcos. Mateo 11, versículos 28 al 29, dice, venid a mí todos los que estáis muy cansados y cargados. ¿Usted cree que está hablando que están cansados espiritualmente? No, aunque puede ser naturalmente, pero están cansados físicamente, emocionalmente, están con las baterías descargadas. Y dice aquí, muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros vamos a la presencia de Dios y descargamos todo, apagamos el resto y podemos apaciguar nuestro interior para escuchar su voz, es cuando nosotros vamos a ser energizados de nuevo. Yo sé que cuando yo estoy que me quiero tragar el mundo, acabarlo, el momento que me acerco a Dios, apaciguo mi corazón y escucho a Dios, leyendo la palabra de Dios y naturalmente tomándome el descanso respectivo para el cuerpo, ¿no es cierto? Con dormir sanamente, con hacer un ejercicio sano que me convenga. Voy a escuchar la voz de Dios que me energiza para las siguientes tareas que Él quiere que yo cumpla. El día de descanso es para salvar vidas y no para destruirlas. En una ocasión Jesús sacó a los discípulos de en medio de un avivamiento para llevarlos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Nosotros diríamos, no, esto es avivamiento, 24 horas, 7 días a la semana. Y Jesús dijo, no, vamos a descansar. Y los llevó a un lugar en el que no iba a haber mucha distracción e interrupción. Era un lugar en el desierto. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 30 al 20. Marcos 6, 30 al 20. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Ellos habían estado en la cosa, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor. Y después dice, y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Aleluya. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer.
Uno hoy en día, los legalistas dirían, no, no, es que para el Señor hay que sufrir, hay que morir. Sí, es verdad, a veces hay que morir, pero el tema es que si queremos caminar una maratón, nosotros tenemos que incluir tiempos de descanso, apartarnos. Y mire, había un avivamiento y Jesús dice, no, vamos. Y después dice, y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Pobrecitos, no pudieron escaparse de esa. Así que organiza tu vida de tal manera que nadie sepa para dónde vas, ¿no es cierto? Y entonces, pero trate de tener un tiempo a solas de descanso, de reenfoque, de oración, poder comer. Esa parte Dios la toma muy en serio. Los discípulos reconocían en cierta manera un día de descanso, ya no era el tal sábado o el último día de la semana, sino el primer día de la semana, el día de la resurrección, que es el domingo hoy día. El punto de discusión no debe ser cuál es el día, ¿cierto? Porque a qué hora me van a decir, el sábado, entonces hay que cuidarlo. No, no importa, es el día no importa, lo importante es que tengamos un día de descanso y que sea rítmico, sino, y pues entonces ese nos va a ayudar a recargar nuestras baterías. Ningún ser humano puede sobrevivir las demandas de la vida sin poner atención al mandamiento del descanso. Y los comunistas en Rusia una vez trataron de cambiar el ritmo de la semana de 7 a 10 días y eso trajo más conflictos, más enfermedades, más tensiones que tuvieron que volver al orden que Dios estableció, a la rítmica de Dios. Así que hay algo ahí en esa rítmica de 7 días, de 6 días de trabajo y 7. Bueno, hay algunos que solo trabajan 1 y descansan 6, pero ese no es este mensaje, ¿no es cierto? El mensaje hoy son para los que nosotros somos como Marta, ¿no es cierto? Que queremos con toda pasión servir al Señor, o como Elías, ¿no es cierto? Y después llegamos a un punto de desgaste y decimos, ay, ¿cómo llegué yo acá? Señor, quiero morir. Y el Señor dice, no, es que no cuidaste tu tiempo de descanso, ¿no es cierto? A veces dejamos de descansar porque el trabajo y los logros de nuestro esfuerzo llegan a ser la fuente de nuestra seguridad, de nuestra autoestima y de nuestra valoración personal. Y yo quiero añadir una cosa aquí, que establecer un día de descanso o también vacaciones en el proceso de un año es un acto de fe. Es un acto de fe, ¿por qué? Porque yo le creo a Dios que 6 días son suficientes para 7 días. Y entonces yo creo en Dios que Él va a proveerme, aún en esos tiempos donde yo no estoy produciendo, sino que estoy descansando y buscando del Señor. El Padre estaba muy feliz con Jesús, aún antes de que Él hiciera algo para cumplir el plan de la salvación. Muchas veces nosotros hacemos algo como para que Dios se agrade, para que Dios se complazca de nosotros. Es que hemos montado el caballo al revés. El día de descanso es el domingo y es el primer día de la semana. Dios quiere que desde el descanso nosotros salgamos a trabajar. Él quiere que descansados trabajemos y podamos ser más productivos durante toda la semana. En la carta a los Efesios se enfatiza primero lo que nosotros tenemos. Efesios 1, 2 y 3, los 3 capítulos primeros de Efesios, y los últimos 3 hablan de lo que debemos hacer porque somos cristianos, ¿cierto? Entonces, es interesante ver ese orden también en la carta de los Efesios. 3 capítulos que hablan de lo que nosotros tenemos y somos en Cristo, y de eso de lo que nosotros somos y tenemos en Cristo, ahora nosotros hacemos cosas respectivas que honran a Dios. La vida cristiana es un constante entrar en la presencia de Dios y desde la presencia de Dios a la sociedad y salir
de la presencia de Dios a la presencia de nuestros semejantes para servir allí. Es el ritmo de descanso y el trabajo que tenemos que tener en cuenta. No podemos trabajar a menos que tengamos un tiempo de descanso, y el sueño no nos vendrá a menos que hayamos trabajado hasta cansarnos. Hablemos rápidamente de la prioridad número 4. Mi relación con terceros. Habla Efesios 6, 5 al 9 de los jefes frente a sus empleados, de los empleados frente a sus jefes, pero en esta área yo incluiría todas las amistades, la iglesia, la gente allí, y ahí dice que debemos tratarnos de una manera correcta, debemos tratarnos como Dios quiere que nos tratemos, con amor, con respeto, con humildad, ¿cierto? Y cuando nuestras relaciones con otros están en paz, cuando tenemos paz, no hay amargura en nuestro corazón, también eso va a afectar nuestra salud, nuestra relación con Dios, pero también la manera como nosotros vamos a estar ministrando a otros. La iglesia exhortaba una y otra vez a tener presentes aquellas actividades específicas que caracterizan la dinámica del cuerpo de Cristo, que se cuida, se sirve, se apoya, se mueve, sí, donde hay los unos para con los otros, ¿no es cierto? El perdonarse, el servirse los unos a los otros. Esa dinámica nos fortalece. Y miren, en la pandemia hemos aprendido una cosa, que bueno, hemos escuchado prédicas y todavía las seguimos escuchando. Podemos tener paneles vía Zoom y todo, pero no hay nada como sentarse con otros cristianos a la mesa y tomarse un buen café. Hoy a mediodía el pastor Arturo organizó una reunión con el pastor electo nacional de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Colombia, y el pastor Tobías. El pastor Tobías vino con su esposa, estuvo el pastor Arturo, estuve yo, y comimos juntos, tuvimos un tiempo. Yo salí tan energizado de ese tiempo. Hablamos de las cosas de Dios, hablamos del año 2022, del año 2023, de posibles proyectos y cosas por el estilo, y yo salí tan energizado de ese tiempo y tan esperanzador ese momento de compartir los unos con los otros alrededor de una comida y una taza de café, ¿cierto? Y ahí nos animamos los unos a los otros. Y yo creo que tenemos que cuidar nuestras relaciones con el prójimo, y cuando las cuidamos, no solamente vamos a estar sirviendo, sino que también los otros nos van a estar sirviendo a nosotros, y así vamos a mantenernos en la ruta que Dios quiere que sigamos. Y la última prioridad es naturalmente mi relación con el ministerio, y de eso leemos a partir del versículo 10 de Efesios capítulo 6, y sobre esto yo no voy a mencionar mucho porque de eso se habla mucho, pero yo lo que quiero hacer aquí finalizando es una nota y verle el orden. Si yo pongo a Dios primero, cuido mi familia, cuido mi cuerpo, cuido mis relaciones, como ya lo dije, eso llenan ese vaso que después va a rebosar en un ministerio efectivo que bendice a muchos, pero que también me va a ayudar a mí a permanecer fuerte, a permanecer positivo, apasionado, y servir con eficacia al Señor. Que Dios nos ayude a mantener este balance, que Dios nos ayude a vivir según estas prioridades. Cuando tomamos decisiones, miremoslas a través de este filtro de las prioridades. Organicemos nuestra vida, nuestra agenda, siguiendo este orden. Miremos, sí, hay que trabajar, hay que ministrar y hay que hacerlo bien, sin pereza, pero también donde le pongo en la agenda es
¿Dónde pongo en la agenda ese tiempo para la familia, ese tiempo para descansar personalmente, para un seminario, ¿no es cierto? Para leer un buen libro y poder crecer en mi relación con Dios, la lectura de la palabra de Dios, la oración. ¿Dónde coloco eso en mi agenda? Eso solamente lo vamos a hacer bien si tenemos en mente este orden de prioridades y finalmente vamos a prosperar y llegar bien al final. Que Dios nos ayude en este proceso. Gracias por estar con nosotros aquí en Comprensión de los Tiempos y en esta conferencia de Viviendo como Sabios. Gracias, Pastor Pablo. Una cosita, antes tenemos nuestros panelistas invitados, porque este es un tema muy importante para conversar. Hemos recibido comentarios muy interesantes de las conversaciones. Hablamos de la teología primero y después, como dice el pastor Arturo Andrade, la teología hecha carne. Ahora invito a los demás panelistas. Vamos a hablar, este tema, esto de prioridades ha sido muy, muy chévere y nos gustaría escuchar en sus vidas. Yo quiero aclarar una cosa, comentar algo, Pastor Pablo, porque escuché algo una vez en cuanto al día de reposo, pero usted lo acaba de decir y usted dijo, el reposo no es para descansar, el reposo de Dios es antes de descansar y es que eso es verdad porque eso representa nuestra salvación, no es por obras. Así lo escuché y dice, la salvación primero entras en el reposo y después trabajas. Y es una imagen de la salvación y la entrada al reino de Dios. ¿Qué tal? Me parece excelente, buenísimo. Pero bueno, ustedes, ¿cómo manejan el reposo? Cada persona lo maneja en formas diferentes, pero pues nos gustaría escucharles. Hay que decir que la rítmica en ciertos puestos no se da tan fácilmente. Si uno va a trabajar y todo esto, pues uno entra más rápido en una rítmica que en algunos de los trabajos de pastoreo y liderazgo en la iglesia. Arturo, ¿qué piensas? Sí, muchas gracias por este tema de la vida balanceada y en cuanto al tema del cuerpo particularmente y todo este balance que debe tener, como lo dice el pastor Pablo, sí, representa desafíos muy grandes. En realidad había como un paradigma que cuando servimos al Señor, parece que todo lo demás debería quedar en segundo lugar o fuera, y a veces en ese tema de servir a Dios hasta sacrificamos el tema de la familia, el tema de otras relaciones, y no nos damos cuenta que también en el tema de la salud, en el tema personal del cuerpo, estamos acortando nuestros días, estamos acortando y agotando nuestras fuerzas. Y la verdad, por eso Dios siempre nos mantiene en un balance o nos llama a un balance. Es difícil, la verdad, ayuda mucho tener un buen equipo, ayuda mucho también tener una esposa que está atenta a este tema. Ella obviamente está muy, muy clara en el tema de una vida balanceada y prioridades, lo aprendimos casi al mismo tiempo y de cuando en cuando hablamos sobre esto. Y meditábamos en el Salmo 139 que comienza diciendo, Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Y ese Salmo 139 termina diciendo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. Y a veces ese señálame cualquier cosa es a través de la esposa, a través de un hijo, a través de alguien cercano. Y le digo, el reto más grande es tener una buena actitud cuando vienen y le dicen a uno, oiga, tiene ojeras, ¿qué le pasa? Y uno, no, es que estoy sirviendo al Señor, es que hay que trabajar, hay que darla toda, pero la verdad las ojeras están ahí. Entonces me he dado cuenta que a veces tener una buena actitud, tener una palabra amable a aquellos que nos aman y Dios los está usando para señalarnos dónde nos salimos del camino, vale la pena.
uno ni se da cuenta cuando se está sacando, saliendo. En estos días, pues, vino alguien que está ayudando a mi esposa con el tema del entrenamiento y ella nos hace las medidas cada mes. Yo no hago el entrenamiento, solo que me midan. Y estoy completamente fuera de orden en todas las medidas. La verdad, eso fue como un golpe y yo dije, no, Demasiado pues, asado, para demasiado entrenar, me asado. va a tocar entrenar. Sí, estoy ahí. Es un reto y sí, la verdad luchamos eso. Puede ser que un día lo tenga claro, al otro día me descuadro. Que Dios nos ayude, nos ayude a estar balanceados. Amén. ¿Y qué nos dice Pastor Frank? ¿Cómo maneja usted su reposo? ¿Cómo cuida su cuerpo, su salud? Bueno, creo que las prioridades que hemos estado escuchando en esta conferencia son de gran ayuda para todos al seguirlas. Creo que para mí es algo que no es una primero, otra y otra y otra, sino que todas están mezcladas, aunque el enfoque es de esta manera. Hablando de este tercero prioridad del cuerpo, creo que para muchos, especialmente en el ministerio, es el más difícil, porque nos preocupamos de todo lo demás primero que nosotros mismos. Y esa es lamentablemente es algo que nos va a afectar en el ministerio y nos va a afectar en nuestra relación con Dios. Yo lo he experienciado personalmente de esa manera. Cuando hablamos de esposas, Arturo, quiero decir que tengo una esposa muy, muy buena también yo para mantenerme balanceado, equilibrado, especialmente en mi comida. No me ha cortado las tortillas y frijoles completamente, pero me tiene en un buen nutriándome muy bien, y le doy gloria a Dios por ello, porque es algo que para mí es algo difícil yo mismo mantener. La otra parte de eso es también mi cuerpo físico, aparte de la comida, pero también el ejercicio, el caminar. A la edad que tengo yo no voy a ir al gimnasio y no me voy a ver como Arnold Schwarzenegger, pero sí hay cosas que puedo hacer para poder mantener un cuerpo bueno, un cuerpo saludable. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque hace como 3 años, pasando por una prueba yo y mi esposa muy, muy difícil, yo estaba en un estado no muy bueno, francamente. Y estuve caminando un día y el Señor me reveló varias escrituras que comenzó a tratar conmigo, pero la más principal, o la principal, fue el Salmo 46, verso 10, donde me dijo claramente: estate quieto, yo soy Dios, yo me voy a encargar, yo estoy ahí. Pero no venía con ese descanso, hablando de días de reposo, porque no me guardaba ese tiempo. Venía a Él en oración cansado, venía demandando, venía ansioso, venía deprimido, venía de todas diferentes emociones. Emocionalmente estaba mal, pero era porque mi prioridad eran otras cosas menos yo era el último. Y quiero decirles que no estoy ahí, no digo que lo he logrado todo, como Pablo, no he logrado todo, pero voy en buen camino, buen camino, voy para adelante. Y este tiempo que tengo de no trabajar en el distrito y no estoy pastoreando en una iglesia, ha sido también un tiempo de reflexión para mí. Me gustó la frase que usó el pastor Pablo: un ritmo saludable, un ritmo saludable. Eso es algo que es muy importante, un ritmo. Hoy me levanto temprano, leo mi Biblia, me pongo a escuchar al Señor. ¿Qué me estás diciendo a mí, Señor? Porque tu palabra es lumbrera mi camino. Mi descanso es en eso.
en que yo sé que el Señor me va a hablar. Ahora, después que hago todo eso y me siento bien, me salgo a mi taller que tengo atrás y me meto ahí y ahí hago otras cositas y el Señor todavía sigue hablándome. Pero le doy gracias a Dios que, como digo, no lo he logrado todavía completamente, pero ahora estoy en muy mejor camino que lo que estaba antes. Solo que les animo que pastores, líderes, aquellos que están escuchando hoy, cuídense ustedes porque nadie más los va a cuidar. Eso sí es buen consejo, muchas gracias. Y Pastor Humberto, ¿usted cómo ha hecho? Cuéntenos. Para mí ha sido muy difícil al comenzar el ministerio. Cometí muchos errores en este sentido. Cuando fallamos en esto, nos va a afectar en todo lo demás. Por ejemplo, en mi caso era el trabajar, que afectó mi relación con la familia en un tiempo. Dios tuvo que tratar conmigo y arrepentirme, pedir perdón, pero lo que hablamos ayer de los pastores jóvenes y aún los pastores que ya tienen tiempo, que ojalá en sus países, si ustedes son líderes nacionales, que puedan dar estas enseñanzas a los pastores que se inician. Agarrarlos antes de que cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido o que yo he cometido. Hablando de repetir la historia, cometemos los mismos errores, las presiones. Y después, cuando comencé a aprender acerca de esto, el hecho de Dios decirme que no soy indispensable para la iglesia, que la iglesia va a estar ahí aunque yo me muera. Pero una cosa que me impactó mucho también es que si me muero, la iglesia se va a olvidar de mí con el tiempo. Mi familia no. Entonces, es de dedicar el tiempo a la familia, el descanso y todas las demás cosas que se han hablado sobre esto, en este tema de la vida balanceada, en la que todo tiene su lugar, es como el rompecabezas, que las cosas se ponen en su lugar y entonces ya existe la foto completa y hermosa. Cuando hace falta una pieza de rompecabezas, las cosas está incompleto. Y así es en la vida. En la vida, cuando no hay el equilibrio, el balanceo, entonces hay algo incompleto en nosotros. Pero yo llegué y traté de seguir el patrón de muchos, después del domingo voy cansado, el lunes hay que descansar. Y realmente para mí no funcionó, quizás por mi propia incapacidad. Para mí funcionó en diferentes días de la semana, en que amanecí simplemente con ese deseo en el corazón de no hacer nada, de no estresarme, de no pensar tanto en los problemas, y que Dios me decía, mira, el hecho de que te preocupes no se va a resolver, ahí va a estar mañana todavía. Mañana es otro día. El día de hoy haz lo que debes hacer. Y eso fue un aprendizaje gradual, y todavía sigo en ese, gradualmente creciendo en ese sentido. Pero sí, vuelvo a repetir, para mí que esto pueda ser enseñado a las generaciones más jóvenes, a los que se inician en el ministerio, y que puedan ellos tener al menos que puedan tener la enseñanza
Ya lo que cada uno decida ya es cuestión de él, pero no va a ser porque no se le aconsejó o porque no tuvo un ejemplo. Para mí el ejemplo que yo tuve era de mi pastor, es que él a las 6 de la mañana estaba en la iglesia y no se iba de la iglesia ni a comer a su casa hasta las 11 de la noche. Y ese era el patrón que yo estaba siguiendo. Y fue un desastre para mí, como lo fue para él también. Entonces, jóvenes y pastores, enseñemos estas cosas. Ustedes que tienen todavía la oportunidad como líderes nacionales, que tienen una iglesia, enséñalos. Yo ya no tengo una iglesia, yo no tengo un grupo a quien hablar semanalmente, que ojalá hubiera tomado yo más tiempo para hablar de estas cosas cuando tenía esa oportunidad. Gracias, Pastor Humberto. Hay una cosa, Pastor Pablo, usted hizo comentario ahora en el otro tema de las relaciones con los demás, y la Biblia habla del amor de los unos con los otros, y este es otro tema muy importante que realmente a veces nosotros como cristianos, me da la impresión, no sé, quiero escucharlos a ustedes, me da la impresión que a veces nos sentimos como condenados, que tenemos que cuidar de los otros, pero igual vuelve el problema a expensas de nosotros y a expensas de la familia, ¿no? Entonces a veces hay hijos que están tan frustrados porque uno a veces cuida y da y entrega todo lo que todo el mundo le pide. Si usted es mecánico, arregla los carros gratis. Si usted es maestro, arregla, hace ropa gratis, y ustedes no están muriendo de hambre en la casa. Entonces los hijos también resienten cosas como esas porque no hay ciertos límites. ¿Cómo ustedes ven esta situación? ¿Cómo amar los unos a los otros, pero también poner límites y no tener esa condenación de que tenemos que amar los unos a los otros, pero ¿cuál es el límite en el amor de los unos con los otros? Yo quería retomar algo que dijo Pastor Humberto en cuanto al arrepentimiento. Lo que pasa es que también en mi observación y como pastor me he dado cuenta que las consecuencias de una vida fuera de balance, un desorden en algunas cosas, las consecuencias, por ejemplo, cuando alguien es así de servidor y se traspasa los límites, generalmente empieza a vivir en amargura, un poco endurecido, ya no quiere tratar a nadie. Y entonces viene a pedir ayuda y consejería porque quiere que Dios le ayude a tener un corazón sensible. También vienen y dicen, mira, estoy enfermo, me estoy debilitado y por favor ore para que Dios me sane. Y entonces para que Dios restaure mi hogar, me sane mi cuerpo, me ayude a perdonar a estos que abusan de mí, me ayude a ministrar mejor, pero no se da cuenta que hay una causalidad, una causa ahí que está produciendo este desorden. Y entonces aquí es donde necesitamos esa sabiduría del Señor, porque pues no vamos a juzgar, no nos ha llamado Dios a eso, vamos a orar que Dios de verdad nos ayude, pero si no enseñamos, como dice el pastor Humberto, los principios y empezando desde el arrepentimiento, o sea, mira, no vamos a entrar en juicio, pero si no te das cuenta que esto que vives aquí ahora, Dios lo puede arreglar así, mañana volverás a estar en la misma y volverás a pedir oración por el mismo tema. Vamos a arrepentirnos, vamos a poner el principio y vamos a ver cómo Dios sí obra en poder. También me he dado cuenta que a veces el poder no llega tan rápido a quitar la consecuencia porque parece que tiene un efecto pedagógico en mí, ¿no? Como que no me deja olvidar que, vea, porque yo me descuidé, aquí tengo este asunto, tengo este aguijón en la carne, tengo esta cicatriz acá, este dolor, para no olvidarme que no puedo caminar en este desorden. Bueno, es mi observación como ministerial, pastoral en este tema. Y claro que cada quien tiene su responsabilidad. Y yo no soy responsable por el otro, ¿no es cierto? Pero es que queremos controlar al otro y eso es lo que trae estrés. Cuando en mi primer pastorado
Yo pensé que tenía que resolverle todos los problemas a las gentes y todos tenían que estar lindos y bonitos y felices. Y eso me llevó a mí a estar en un momento donde pensé que un demonio me estaba haciendo daño y lo que entendí es, oye, suelte, la gente escucha, tiene la verdad y ojalá que la entienda y la tiene que practicar también. Y si se muere, que se muera, pero yo no voy a morirme porque la persona no hace lo que debe hacer. Hay un límite, digamos, amar. ¿Qué significa amar? A veces amar significa tirar a la persona al agua. O no darle algo para que lo haga ella. Entonces, sí, eso suena como duro, pero oye, no es que así enseñamos a nuestros hijos también. A veces ya uno no les da la comida y se la embute en el sino que le dice, aquí tiene el tenedor y ve a ver si se llena o no. Y entonces, claro, seguramente va a dejar un reguero de cosas por ahí, pero va a ir aprendiendo a ser responsable. ¿Es eso amor? Yo creo que sí, porque si a los 30 todavía le tengo que llevar la cuchara a la boca, entonces yo tengo un problema. O esa persona tiene un problema. Todos tenemos un problema, entonces no nos ayudamos. Yo creo que aquí no sé si amor es la palabra correcta. Yo creo que tenemos que hablar de responsabilidades que cada quien tiene y también tenemos que ayudarle al otro hasta donde podamos y a veces dejar al otro ser responsable es quitarse del camino. Y entonces la otra persona tiene que actuar. Pero en cuanto a lo mío, yo sí tengo que cuidar mi corazón, ¿no? Estamos en esta onda y en esta verdad del corazón, ¿no? Entonces sí, yo tengo que cuidar mi corazón porque yo soy responsable si me amargo. Si alguien si me pisa los callos, ok, me los pisa. Y es pobrecito el que me pisó los callos, aunque a mí me duele, pero y ojalá pida perdón, o si no, pues a veces ni se da cuenta. Entonces, pero el problema no es ese, el problema es mi corazón, soy yo. ¿Qué voy a hacer con eso? Y si yo no cuido ahí, eso va a dañar mi relación con esa persona y con todo otro mundo y conmigo mismo. Entonces, yo creo que aquí, hablando de esa cuarta prioridad, hay mucho que hablar, ¿no? La Biblia está naturalmente completa de indicaciones acerca de esta temática. Hay como 21 diferentes recomendaciones en cuanto al ministerio de los unos para con los otros o al trato de los unos para con los otros. Sírvanse, perdónense, ámense, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? 21 y son como 80 porque algunos se repiten. Entonces, la Biblia está llena de ese ir y venir en la manera como nos tratamos para tener una dinámica en la sociedad y en la comunidad cristiana que trae vida, ¿no es cierto? Y nos edifica. Ahora, yo quisiera como regresar un poquito al día de descanso. Dos cositas nomás. Una es, a mí me ha ayudado mucho un hobby. Ahora, yo nunca he tenido, antes no tenía hobby, en los últimos cuantos años le estoy jalando a la fotografía. Ahora, cada quien agarre lo suyo, ¿no es cierto? Otros llegan y yo estoy pensando que en esta fase de mi vida a la larga voy a tomar unos cursos para pintar, aprender a pintar, no sé, un día de estos a la larga voy a tener algún Picasso por ahí, porque me gusta un poco el arte, pero la fotografía es más fácil, ¿no es cierto? Veo eso y digo, ay, eso es lindo, eso hay que meterlo en este cuadro, ay, queda tan lindo. Y la fotografía, ¿a dónde me ha llevado la fotografía? A salir de mi casa, a salir de mi oficina, a ver cosas un poco más de cerca, especialmente la macrofotografía. Entonces usted ve unas flores todas pequeñas que normalmente usted las pisa y no les pone atención y usted llega y dice, no, es que hay que mirar el detalle, hay que mirar esas cosas. Y de repente usted termina adorando a Dios porque usted dice, Dios, ¿usted qué estaba pensando cuando creaste esto? Y ahora, si usted va a un parque o a una selva o lo que sea y ve pájaros y de unos colores y uno dice,
¿qué estaba pensando Dios acá? El Dios es tan creativo, tiene un sentido de belleza tan tremendo que uno llega y dice, Señor, te alabo y te bendigo, mientras hace uno las fotos. Y me relaja a mí tremendamente, me lleva a tirarme al piso para hacer la foto correcta, desde la perspectiva correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Y me ayuda también a mirar también mentalmente otras cosas, estudiar fotografía personalmente, y tantas cosas acerca de la luz y poder ver eso. Lo otro que quería decir es, pastores llegan y dicen, no, pero es que llega el lunes y tengo que hacer trabajo porque hay que contar las ofrendas y no sé qué, y robármelas, no, digo, y reportarlas debidamente. Entonces, hay trabajo, trabajo y trabajo. Y si uno dice, ¿cuándo termina el trabajo? Nunca va a terminar. Uno tiene que ser intencional. Ahora, yo sí, el pastor Humberto dijo, no, el lunes no le cuadra a todo el mundo. Yo tengo alguien quien me sucedió en el pastorado en Alemania y él el lunes no le cuadra hacer el día de descanso. Entonces lo hace por allá el martes y entonces o el miércoles. No importa, haga eso para que tenga una rítmica en la vida, pero hágalo, ¿cierto? Y que ojalá los supervisores y los otros no molesten y sepan también que ese día es mi día de descanso y que ellos respeten eso, porque yo también voy a respetar el de ellos. Entonces, yo creo que hay que organizar su vida en esto. Ahora, en los últimos años, mi vida ha sido muy desordenada porque no he tenido iglesia, he estado trabajando como misionero en Centro y Suramérica, es viajando, muchas veces uno termina el culto, las reuniones dominicales y de noche está viajando para llegar el lunes por la mañana cansado a casa, cargado con un montón de impresiones, queriendo matar a más de uno. Entonces uno llega y dice, wow, esto, ¿cuándo voy a...? A mí me ha ayudado a veces en esa arritmia tener tiempos más prolongados donde de verdad apago las cosas y me dedico a descansar, a estudiar la palabra de Dios. Ahí tengo que a veces meterle 3 días o 4 días, ¿no es cierto? Pero esa no es ¿cómo se dice? La historia de la gente en general, pero hay gente que sí tiene un trabajo muy arrítmico y tiene que cuidarse porque eso sí lo desgasta a uno y uno tiene que cuidarse y tiene que salir y buscar un hobby o una cosa para poder poner su mente en otras cosas y así tanquear. Wow, muchas gracias, Pastor Pablo. Muy bueno, muy buenos consejos. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo les voy a dar los últimos 2 minutos al Pastor Frank, al Pastor Humberto, sobre terminar y concluir el tema de los límites en las relaciones. Pastor Pablo, cuando usted estaba hablando, la palabra que se me vino fue a veces codependencia. Se crea una codependencia y la codependencia es definitivamente algo muy negativo. Entonces, bueno, ¿ustedes qué han encontrado en sus vidas, Pastor Humberto, Pastor Frank? Bueno, límites son muy importantes en las congregaciones que hemos pastoreado, aunque no ha sido de gran éxito, pero empezamos a decir a la congregación, hay límites, de esta hora a esta hora estoy con mi familia. No todo el tiempo va a funcionar porque tenemos responsabilidad. Sí, pero algo que para mí me funcionó muy, muy bien es cuando una o dos personas trataban de sobrepasar ese límite, especialmente por teléfono a ciertas horas de la noche. Y ya después de 2 o 3 veces, mejor solo pasaba a mi esposa y ella los cuidaba. Solo que, pero no, eso no va a funcionar con todos, pero conmigo sí funcionó, ¿eh? Pero sí, es de sentar límites y a la misma vez puedo tener todo el amor para ellos, pero también y tener la responsabilidad de cumplir con mi responsabilidad, pero sí haber límites. Gracias. ¿Y Pastor Humberto? Sí, en cuanto a los límites, mucho depende de nosotros y lo que enseñamos. Y sobre todo de lo que nos proponemos hacer. Muchas veces nos encanta a nosotros dar las soluciones a toda la gente,
para que la gente piense que somos buen pastores o cuestiones así. Lo que me ayudó a mí mucho al estar pastoreando y como líder nacional cuando teníamos las reuniones de pastores, así como de la congregación, es el hecho de alentar y dar oportunidad a que entre la congregación oraran los unos por los otros, platicaran entre unos y otros, se dijeran sus cargas unos a otros. Tomamos, en ocasiones eran 5 minutos, en ocasiones eran 20 minutos, lo que tomaba estas cosas. Pero lo que esto vino a hacer es que al relacionarse la gente en estos grupos pequeños, ya no era yo necesario. Ya era algo que ellos comenzaron a desarrollar una relación entre ellos mismos, a ver que los dones que habían ellos se manifestaban y daban el consejo, la respuesta o la oración correcta el uno por el otro. Y de tal manera que entonces ya la presión no era de que la gente venía conmigo, sino que se hablaban entre unos y otros y se ayudaban unos a otros. Eso lastima el ego por un poquito de tiempo al principio, pero uno ve el beneficio no solamente de que ya uno no está tan cargado, sino que ve el beneficio de ver a la gente desarrollándose en la obra del ministerio y del amor los unos con los otros y ver cómo Dios los utiliza o los usa para la obra del ministerio, de tal manera que ya uno deja de pensar en sí mismo y se regocija en lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y para mí esa es la función del pastor. Bueno, muy interesante como cada conversación y cada aporte realmente nos edifica. Y pues sí, líderes y cristianos y pastores, una cosa es la realidad, es poder recordar que nosotros no somos Dios para nadie. Y a veces como cristianos nos sentimos Dios para otros y no somos. Y yo como mujer le voy a decir a las mujeres y a las madres también específicamente por el corazón maternal que podamos tener, nosotros no somos Dios ni en la casa, ni en ningún lado, y yo creo que eso sí nos ayuda a mantener prioridades en orden, ¿no? Buenísimo, hay mucha tela de dónde cortar aquí. Ahí nos va a tocar hacer un foro conversacional para continuar. Y hay preguntas, pero bueno, esas preguntas quedarán para otra oportunidad. Pastor Pablo, muchas gracias. Gracias a usted y a Carlos por esta iniciativa de comprensión de los tiempos, impactando vidas en todo el mundo. Aleluya. Yo creo que muchos están recibiendo lo que Humberto decía, que la información necesaria para acomodar la vida en la ruta correcta, y ojalá que muchos puedan ser bendecidos. Yo solamente puedo decir a los que están escuchándonos, viralicen comprensiondelostiempos.com. Muy bien. Y bueno, ya que este tema de prioridades sea algo para comenzar a practicar, y entonces que el Señor les bendiga a todos.